Buenos días, sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Les agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UAM, en Cuernavaca 106.1 FM, en Cuautla 89.7 FM y en Jojutla 91.9 FM. Los invitamos también que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias a través de la línea telefónica 329-7000, extensión 7152. También que visiten nuestra página de Facebook, que ahora tiene el título de Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Agradecemos en esta cabina la presencia del equipo de la unidad y los dejamos en la voz del doctor Eliseo Guajardo, que es director de este programa. Muy buenos días, como todos los jueves estamos aquí con ustedes en un tema de inclusión educativa, que es lo que tratamos nosotros en cada uno de nuestros programas. En esta ocasión nuestro invitado es el maestro Óscar Baena. Él es egresado de la maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva, ¿verdad? Y su tema que vamos a tratar con él es sobre violencia en ámbitos escolares y sociales, ¿verdad? Algunas conductas, cómo se producen, pues se presentan como hasta cierto punto como si parecieran naturalizadas este tipo de comportamientos en las escuelas de los jóvenes que se violentan no solo entre ellos, sino incluso hay algunas, diríamos, hasta violentar a sus propios maestros, sus profesores, y se genera un ambiente muy difícil, pues ya no digamos de aprendizaje, sino de convivencia, que es la condición mínima necesaria para que pues se pueda dar el aprendizaje. Estamos en tiempos de reforma de la reforma, etcétera, etcétera, pero hay algunos pues puntos pendientes que sufren las escuelas y que pues se requieren no hacer propuestas intuitivas o espontáneas, sino pues recurrir a la investigación, a probar algunas condiciones, a ver las causas y estudiarlo desde el mismo proceso de investigación. En este caso, Óscar lo ha hecho y queremos que nos comente a qué conclusiones llegaron, si se hizo algún diseño en especial, en dónde fue que hizo su campo de indagatoria, ¿verdad? Entonces, pues bienvenido, Óscar, con nosotros. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Sí, pues muchas gracias más bien por la invitación que me han hecho, doctor. Sí. Y al equipo de inclusión. Ajá, muy bien. Gracias. Y sí, como usted comenta, este fenómeno de las conductas disruptivas, Ajá. pues tiene estas dos vertientes, estas dos dimensiones, ¿no? Que son los problemas entre pares, entre compañeros, y también la violencia de los alumnos hacia los docentes, ¿no? Ajá. Como bien decía usted. Entonces, y bueno, este tema, este trabajo, tuvo diferentes etapas. Una de ellas fue elaborar un catálogo de conductas disruptivas. Ajá. Entonces, ¿Tú le llamas conductas disruptivas a qué? Las conductas disruptivas son todas las conductas que vienen a distorsionar el ambiente, ¿no? Alteran el ambiente de enseñanza-aprendizaje en el aula. Ajá. Entonces, estas conductas disruptivas pueden ser de carácter instruccional o de carácter social. Muy bien. Y tu campo, tu muestra de investigación fue en alguna escuela pública de primaria, secundaria, en donde... Sí, el trabajo fue realizado con escolares de 4º a 6º grado. Uh-huh.
El proceso consistió en investigar, en hacer un análisis situacional en 3 primarias públicas y también en 2 privadas, pero el trabajo se terminó realizando en una de ellas. Solamente se aplicó un instrumento, 2 instrumentos, el catálogo de conductas disruptivas de los docentes y otro instrumento para los alumnos. Entonces fue con alumnos de 4º a 6º de primaria. Ajá. En una primaria pública de aquí de Cuernavaca. Eso es, y lo cual quiere decir esta condición de conducta disruptiva pues la puede presentar cualquier persona, no solamente se trata de que los alumnos tengan este comportamiento, también los mismos adultos o los maestros se las pueden presentar. Sí, no es parte del proyecto de investigación, pero sí nos hemos dado cuenta entre los docentes que cuando se participa en cursos de capacitación, se producen este tipo de conductas también disruptivas. Justo en un seminario en el semestre pasado, en el doctorado, una de las doctoras comentaba esto de, como conoce mi tema, dice, bueno, creo que no solo se da en niños, sino también en estudiantes adultos de posgrado, ¿no? O sea, en la condición de adultos, sí, pero siendo estudiantes presentan conductas disruptivas en ese sentido y alteran diríamos, el ambiente de aprendizaje en este sentido, ¿no? Sí, así es. Eso es. ¿Tu tema de doctorado cuál es? El tema es la formación de los docentes en responsabilidad social en la universidad. En la universidad. En la universidad. Eso es. Este doctorado lo haces en educación en el ICE. Sí, en el ICE, en educación. Muy bien. Pues de alguna forma has dado continuidad al tema, estás dándole profundidad, ¿verdad? Sí, la responsabilidad social tiene que ver también con la convivencia, con el pensar en el otro. Entonces, sí tiene un seguimiento la temática, que inicialmente lo íbamos a trabajar como educación de la paz, pero ahorita el tema de responsabilidad social es un tema emergente que a nivel nacional se está trabajando mucho, ¿no? Entonces por eso lo quisimos enfocar, y sí tiene sigue la misma línea, ¿no? De la convivencia, de pensar en el otro. Ajá. Y de la formación de los docentes en este aspecto, ¿no? Ajá, muy bien. Y tu forma de observación, en este caso, en tu investigación, ¿cómo fue que la realizaste? ¿Mediante alguna metodología en particular? Sí, hicimos un análisis situacional, un análisis contextual en la primaria, para conocer cómo era la dinámica, la infraestructura, cómo era la dinámica entre los docentes y entre los alumnos. Entonces, posteriormente se diseñó el catálogo para las conductas disruptivas con base en un catálogo de Calvo. Ajá. Que él pone unas 20 conductas disruptivas, pero lo que quisimos hacer nosotros fue ver, contextualizar ese catálogo y ver qué conductas consideraban disruptivas los docentes mexicanos, porque él es español, ¿no? Entonces, en otro país. Entonces, validaron el catálogo. Ajá, entonces ya los docentes, se aplicó un instrumento para ver cuál ellos consideraban, como conductas disruptivas, y sí hubo algunas diferencias. Entonces, lo que Calvo considera como conductas disruptivas, como por ejemplo llegar tarde, la mayoría de los docentes aquí no lo consideraron como una conducta disruptiva. Entonces, es parte de la naturalidad del ambiente, en este caso. Eso es. Y me imagino que así como algunas se eliminaron, algunas se agregaron. Todas entraron dentro del catálogo propuesto, solamente se eliminaron. Se eliminaron, más bien algunas. Sí, porque como era un contexto un poco
donde se encontraba algo de violencia, sobre todo en los grupos de sexto año. Sí. Entonces como que los profesores tienden a ver las conductas disruptivas solo aquellas ya muy exageradas, entonces están como acostumbrados a que ciertas conductas sean normales, ¿no? Ajá. Cuando otros docentes en otros contextos las consideran que les impiden desarrollar la dinámica de la clase, ¿no? Eso es. De alguna forma nuestros docentes trabajan en un ambiente adverso, por decirlo así, y Sí. tienen que sobreponerse a esa condición y en ese ambiente trabajan. Así es. Ya sí. cuando se llega diríamos por una dimensión mayor, es las que ya están consideradas disruptivas. Pues ya solamente ese dato nos parece que es muy interesante. Sí, coincide la perspectiva de los docentes de este centro escolar con un estudio que se hizo en España por Goossens y otros investigadores, en que los docentes le dan mayor importancia a las conductas disruptivas sociales, las de convivencia, es decir, las agresiones verbales y físicas, y todo lo que se considera como más violento. Ajá. Y las conductas disruptivas instruccionales que tienen que ver con no trabajar, con no participar en la clase, le dan menos importancia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tanto en esa investigación en España como aquí en México vemos que los docentes lo que les está costando es más lidiar con este problema de la violencia entre los alumnos y hacia ellos mismos, ¿no? Ajá. Es un problema, diríamos, de relación más que de un comportamiento en sí mismo, ¿no? Como por decir la apatía o no obedecer etcétera. Eso, se sobrelleva de alguna forma. Sí. Eso es. Y se identificaron algunas estrategias que los profesores utilizan para poder resolver estas conductas disruptivas. En las diferentes en los diferentes centros que se realizó observación, uh-huh, se encontró que no es tanto una problemática de los escolares, de los niños y niñas en sí, sino de los docentes. uh-huh. Bueno, desde mi perspectiva en la investigación, sí. Yo pensaba hacer un programa para los niños y las niñas, para trabajar las conductas disruptivas, pero al ir observando en los diferentes centros cómo algunos docentes evadían las conductas, dejaban que los niños hicieran lo que quisieran, por un lado algunos docentes, y por otro eran muy represivos y hasta violentos con los niños. Entonces de ahí fue donde cambió la perspectiva de mi investigación, en donde se tomó la decisión de trabajar, proponer un programa para la capacitación de los docentes en la gestión del aula con este tipo de conductas. Pues es muy interesante porque tuviste que en el camino cambiar la óptica y bueno, vamos a ir un corte primero y luego nos detallas cómo fue que trabajaste esta metodología. Muy bien. Sí. Bien, pues estamos con Óscar Baena, ¿verdad? Tomando el tema sobre la violencia en ámbitos escolares, que es parte de su tesis de maestría. Entonces estamos conversando sobre cómo algunos de los comportamientos de los escolares pues disruptivos son, vamos a decir, naturalizados hasta cierto punto, pero hay algunos que ya pasan a ser violentos. Y nos comentabas que el asunto entre los mismos estudiantes no es el problema principal, sino cómo es la relación de los maestros con los estudiantes que tienen esas conductas violentas. Cambió el enfoque de tu trabajo, ¿no?
Sí, así es. Entiendo que había un programa para la violencia, un programa oficial para trabajar la violencia en la escuela, y que ese programa pues tuvo éxito en algunos lugares, pero en otros no los tuvo, y en el lugar donde tú trabajaste no tuvo éxito ese programa. Fue parte de la problemática, ¿no?, que fuiste a encontrar en ese aspecto. Sí, así es un compañero, profesor, trabajaba en la escuela donde hicimos la investigación, y es lo que comentó, ¿no? El grado de inestabilidad o de violencia que se vivía en algunas de las aulas de esa escuela, ¿no? Donde ese programa que comenta no funcionó. Entonces por eso también se eligió ese centro escolar para hacer la investigación. Ajá, muy bien. Y bueno, recordemos que se trata de niños de cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Sí. De los grados superiores, en donde se hace ese trabajo. Y la relación del tipo de conducta disruptiva, pues, que hacen estos niños con relación a los maestros, ¿cómo se presentaba? ¿Cómo es que nos puedes un poco ilustrar esa diferencia que se estaba presentando? Bueno, una vez que se hizo el catálogo de conductas disruptivas, Ajá. que lo hicieron los docentes, eligiendo lo que para ellos consideraban conductas disruptivas, se diseñó el formato de tal manera que ellos fueron evaluando a sus alumnos, y de ahí eligieron, de acuerdo a estos ítems, quiénes son los que presentaban ese tipo de conductas disruptivas. Yo no realicé una observación directa hacia los alumnos, sino aquí es la investigación es sobre todo una percepción del docente. Sí, ¿no? Sí. Entonces, más que una percepción del investigador, es una percepción del docente acerca de, para él, de acuerdo con el catálogo, quién presentaba esas conductas disruptivas. Entonces, coincidiendo con algunas investigaciones, se considera como graves, como conducta disruptiva grave, cuando presentan de 2 conductas en adelante. Entonces, y algunas investigaciones dicen que generalmente escolares con conductas disruptivas graves son 2 o 3 por un grupo de 30 alumnos, y sí coincidió en la investigación. Sí. En los grupos, los niños y niñas que presentaban de 2 o más conductas fueron entre 2 y 3 por grupo. Ajá, así es. Entonces, en este caso trabajamos con la percepción de los docentes. De los docentes, sí. Eso es. Uh-huh. ¿Y alguna entrevista con los docentes sobre la opinión de esas conductas que ellos pues estaban vivenciando en el aula? No realizamos un análisis de entrevistas, sí platicamos, digamos, informalmente en el análisis del situacional, sí, del escenario, pero no se trabajó con análisis digamos, un análisis cualitativo o cuantitativo de resultados de alguna entrevista. Entonces fue como un conocimiento general del escenario, de la dinámica de la escuela y en las aulas también. Uh-huh. Entonces, pero sí exponían esta dificultad de relación, y también de que muchas veces no recibían el apoyo digamos estructural, oficial, en cuanto a capacitación para tratar este tipo de conductas en el aula. Entonces, una queja muy generalizada en los diferentes centros en los que estuve fue que normalmente se les dice qué es lo que tienen que hacer, pero no cómo tienen que hacerlo, y sobre todo en este tema de cómo lidiar con las conductas disruptivas. Ajá. ¿No? Entonces sí ellos reconocían que les hacía mucha falta estar capacitados para tratar este tipo de situaciones con niños que presentaban
conductas disruptivas ya graves. Sí. Así como también la queja de que se hablaba de de una perspectiva de inclusión en las escuelas, pero tampoco se les capacitaba para realizar una inclusión pertinente, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy recurrente, ¿verdad? Muy identificado, que se dice qué, pero no se dice cómo. así es. Y ese es, en los cómo está el asunto de la, vamos a decir, de la solución, que en todo caso se pueda presentar, ¿verdad? No solamente identificar los qué es lo que Sí, es. así es. Y muchos programas vienen así, ¿no? De qué es lo que hay que hacer, pero no cómo se tiene que hacer. Y en el cómo, además, pues no es tampoco hacerlo teórico, sino cómo de manera práctica se puede pues asimilar, apropiarse de esas estrategias, ¿no? Sí, y estas demandas, estas necesidades de los docentes que fui conociendo en los 5 centros que estuve investigando, nos llevó también, bueno, además de que la maestría es profesionalizante, Sí. se me pidió, aparte de este análisis, se me pedía hacer diseñar un programa de intervención. Entonces, aunque no lo lográramos llevar a cabo, pero completar este análisis con una propuesta. Entonces, pues ese cómo es muy importante, de tal manera que se podía concretizar en un programa, en una propuesta de capacitación a los docentes. Entonces de ahí tomamos este tema de las habilidades para la vida, donde nosotros presentamos como una hipótesis también de que el enfoque de habilidades básicas para la vida es un enfoque pertinente para trabajar la convivencia, para trabajar las relaciones humanas dentro del aula entre alumnos y de los alumnos con los docentes. Entonces el instrumento que se construyó para evaluar a los niños no fue en cuanto a las conductas disruptivas, porque eso lo hicieron los docentes, sino nosotros hicimos un diagnóstico de las habilidades para la vida en los niños, porque la hipótesis que trabajamos es que los escolares con conductas disruptivas presentan déficit en habilidades para la vida. Ajá. Y tomamos la teoría logoterapéutica. Ajá. De las habilidades básicas para la vida, donde Elizabeth Lucas, discípula de Viktor Frankl, presenta 5 habilidades o 5 hábitos saludables mentales, ella también le llama así, que hacen que, de acuerdo a varias investigaciones, coinciden en que la práctica de estas habilidades, el desarrollo de estas habilidades ha llevado al éxito, a la salud y a la longevidad en las personas, ¿no? Una de estas investigaciones la hizo Covey en Estados Unidos y otra la hizo Sagan en Europa. Entonces, ajá, coinciden con estos 5 hábitos saludables o habilidades básicas para la vida, como le llamamos en este trabajo de investigación, como una propuesta para trabajar este tema. Muy interesante desde dónde proceden los principios, ¿verdad?, sobre los que se basa el trabajo de investigación. Esto de Viktor Frankl, que es todo una autoridad, ¿verdad?, en lo que corresponde al sentido de la vida, ¿verdad?, que él pudo desarrollar en su trabajo, pues decir, biográfico, porque estuvo en un campo de concentración nazi. Sí, así es. Y sobrevivió a todos el terror que se les pudo, sobrevivió su salud mental, ¿verdad? Entonces él, en su propia persona, ¿verdad?, dice, bueno, ¿cómo fue que fue resolviendo y cómo quedó en esas condiciones? Y hizo todo un método, ¿verdad? Y de ahí sí viene esta discípula que tú comentas. Sí, Elizabeth Lucas es una de sus discípulas más importantes, y ella encontró que hay 5 habilidades que la logoterapia ha promovido desde tiempos de Viktor Frankl, que son la responsabilidad, ajá, la alteridad, el interés por el otro,
la proactividad. La proactividad desde la logoterapia tiene que ver con no sentirse víctima del contexto, sino esta fortaleza para salir adelante a pesar de las adversidades. Uh-huh. La cuarta habilidad es la confianza básica y la quinta el sentido de vida. Entonces el instrumento que diseñamos fue con base en estas 5 habilidades conceptualizadas por Elizabeth Lucas desde la logoterapia. Y ella vio la coincidencia de estas 5 habilidades que la logoterapia ha trabajado en décadas con estas investigaciones de Covey y Sagan en personas ya adultas que han logrado éxito y salud mental, física y longevidad. Entonces dice, bueno, pues es una buena propuesta para el desarrollo humano, ¿no? Entonces nosotros la presentamos también como una propuesta para la gestión del aula, ¿no? Porque ya ha sido probada en diferentes espacios a nivel mundial, vitales, ¿no? ¿no? Sí. Bien, vamos a ir a un corte y volvemos con el tema. Muchas gracias. Bien, pues seguimos en el programa de inclusión para la inclusión educativa y estamos con Óscar Baena, ¿verdad? Estamos comentando sobre las estrategias en el aula, ¿verdad? Que se presentan y en condiciones, vamos a decir, críticas por las conductas disruptivas. Y hubo un momento en que tú comentas, Óscar, sobre la demanda de los docentes sobre el cómo, es decir, no solo el qué, sino el cómo se hace lo que se está solicitando por parte de los programas. Y mencionabas la inclusión, que también forma parte de esa, vamos a decir, de esa demanda que todos los docentes de la escuela regular dicen, bueno, sí, va a estar este alumno con discapacidad, pero ¿cómo le voy a hacer? Es también una demanda que se presenta, tú la advertiste, aunque no era el tema. Sí, así es. Algunos docentes en las diferentes escuelas exponían esta situación, ¿no? Que muchas veces vienen las políticas, ¿no? En este caso de inclusión, sí. Y se le exige a los centros escolares ir a hacer este tipo de integración, bueno, de inclusión, sí, de algunos alumnos con discapacidad, pero ni se les da el apoyo en cuanto a que exista personal preparado. Para atender a estos chicos y chicas, como a ellos tampoco se les capacita no se les dice cómo hacerle, ajá, cómo incluir, cómo trabajar con estos casos, ¿no? Sí, pues creo que es el problema principal de todos los programas de inclusión. Ya se trata en educación básica, en media superior y en superior, ¿verdad? Nosotros mismos en esta universidad, pues esa es nuestra gran preocupación, ¿verdad? En cómo poder hacer para, pues, transmitir ese cómo se le puede hacer para que pues se pueda trabajar en armonía, sí. Y que se presente el aprendizaje, ¿no? Para todos. Eso es el asunto. Pero volvamos al tema que tú tienes y tú señalabas que de todas estas habilidades que digamos que como principios generales teóricos ya probados, identificados, fueron elementos como para presentar algún diseño, diríamos, para presentárselo a los maestros, sí, en este caso. Así es, la propuesta de intervención para dirigida a los docentes como un taller de capacitación, se basó en estas propuestas que nacen en la logoterapia y que expone Elizabeth Lucas. Pero ya basados en esta teoría se diseñó el instrumento para hacer el diagnóstico de cómo los niños y niñas estaban en cuanto a las habilidades básicas para la vida, las cuales son responsabilidad, alteridad, proactividad, confianza en sí mismo, ajá, y sentido de vida.
Para esto se hizo la primera etapa con base en los conceptos que maneja Lucas. Diseñé el instrumento, eran como 80 ítems, y pedí ayuda a un experto en logoterapia, Daniele Bruzzone, en Italia, y bueno, ya le envié mi propuesta. También a la doctora Ornelas, experta en logoterapia en España. Ajá. Y también me apoyó con eso. Y aquí, en cuanto a la estructura del formato, me ayudó la doctora Alfaro, de la UNAM. Entonces ella fue la que me sugirió la escala Likert, y también me ayudó a corregir algunas cosas. Entre los tres me dieron sugerencias, y ya quedó el formato, ¿no?, terminado. Entonces ese se aplicó a 227 niños y niñas en este centro escolar de Cuernavaca, y bueno, pues se hizo el análisis con el programa SPSS, y bueno, pues nos dio buenos resultados. Entonces se validó el instrumento. Con la confiabilidad. Sí, pertinente. Salió con una confiabilidad buena. Ajá. Sí, entonces y bueno, hay una buena relación entre las dimensiones también, ¿no?, de estos. Encontramos que todas las dimensiones que esperábamos nosotros pues salieran, y bueno, así se encontró. Ajá, muy bien. El instrumento, me imagino que fue una devolución como parte de la parte ética de la investigación, ¿verdad?, que se hace y se obtiene información, se obtienen datos del campo, ¿verdad?, de la comunidad, de la escuela, etcétera, pero se les retorna una respuesta, ¿no?, para que tengan un beneficio de alguna manera estas comunidades. Me imagino que fue el caso, ¿no? Sí, una vez que se analizaron los datos, que vimos los resultados, y que analizamos los casos de los niños que los docentes encontraron con conductas disruptivas, vimos cómo algunas habilidades coincidían en los niños que tenían conductas disruptivas graves. Ajá. Salieron estos niños bajos en responsabilidad, de acuerdo a cómo se maneja desde este enfoque, que es que los niños vayan aprendiendo a decidir bajo su propia, por ellos mismos, ¿no? Ajá. Que ellos sientan que las cosas también pueden depender de ellos mismos, y no solo se dejen llevar por las situaciones que digamos ambientales. Ajá. Eso es responsabilidad desde la logoterapia, que ellos pueden contribuir a mejorar su entorno, ¿no? Entonces estos niños salieron muy bajos en cuanto a responsabilidad, en cuanto a alteridad también, en el interés hacia el otro, el respeto hacia el otro. Ajá. Y en sentido de vida. Sí. Entonces en esas tres coincidieron, en estas tres dimensiones coincidieron los niños y niñas que salieron con conductas disruptivas graves. Graves. Sí. Eso entonces, es. Y bueno, se hizo una devolución a los docentes. Se les comunicaron los resultados en dos sesiones, y también cuando ya se había diseñado el programa de intervención con base en este enfoque logoterapéutico de habilidades para la vida, también se les comenzó a inducir hacia este enfoque como una herramienta para gestionar el aula con este tipo de casos. Eso es. Sí. ¿Y qué respuesta o cómo se sintieron los profesores ya cuando tuvieron estas conclusiones? ¿Cómo percibiste a los docentes? Sí, los docentes estaban muy interesados.
un programa de intervención, un taller de capacitación docente, pues es ese cómo hacerle, ¿no? Con este cómo solucionamos esta problemática. Así es. Entonces, les pareció muy bien, pero como en ese momento teníamos una limitación de tiempo, se redujo a 3 sesiones, Ajá. no recuerdo exactamente, donde fue la comunicación de resultados y se les presentó el programa de capacitación como en sus aspectos más básicos, ¿no? En cuanto al desarrollo actitudinal de los docentes, que es un punto que trabaja el programa, que es cómo ellos se ubican como docentes frente al niño, ¿no? Ajá. Entonces, y que implica este desarrollo de las habilidades para la vida, la alteridad, la responsabilidad hacia el otro. Entonces, eso se comenzó a trabajar con los docentes y les pareció en esas sesiones muy interesante. Ajá. Pero como el programa todavía tenía que pues aplicarse de una manera más, digamos, con mayor rigor, con mayor profesionalismo, todo eso, estamos todavía viendo esta posibilidad de aplicarlo y de adaptar el instrumento que se aplicó a los niños a los docentes. Sí, me imagino que pues tiene, digamos que probarlo, revisarlo, ajustarlo y para buscar alguna forma de generalizar y que se pueda aplicar en más escuelas, ¿no? Sí. Eso exige un trabajo adicional. Sí, así es. Sí, el programa en el caso de la investigación en la maestría solo se trabajó como una propuesta por el tiempo con el que contábamos. Entonces nos llevó más tiempo el análisis contextual, el diseño del instrumento que se aplicó a los niños y el análisis de los resultados, que también lleva bastante tiempo, ¿no? Es entonces, laborioso. Sí, para 2 años, en lo que creo que fue bastante lo que se hizo, ¿no? Sí, porque 2 años es poco tiempo para la naturaleza del problema que ustedes estaban abordando, ¿no? Sí, así es. Eso es. Y es lo que sucede, y se ha comentado muchas veces, que 2 años, que es lo que tienen las maestrías, ¿verdad? Diríamos, como programas de calidad, ¿verdad? 2 años. Sí, y se logra poco. Sí, claro. Y es poco tiempo, ojalá y fueran 3 por lo menos, sí. Se nos pide, en este caso, en la MADEI, un programa de intervención, pero para realizar un programa de intervención hay que tener cierta sustento de investigación básica, ¿no? Sí, para saber qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, y dentro de este proceso, para aplicar un programa de intervención hay que realizar un diagnóstico, y si queremos hacer un buen trabajo, pues hay que diseñar o adaptar un instrumento, y entonces es algo complejo. Sí, pues hay una relación entre lo básico y lo aplicado. Vamos a un corte y nos comentas lo que sigue. Bien, continuamos en Inclusión Educativa. Con el maestro Oscar Baena, ¿verdad? Que estamos conversando su trabajo de tesis de maestría y bueno, estamos en el asunto de cómo se les pudo regresar a los docentes mediante un pequeño taller, ¿verdad? De varias sesiones. Pues primero identificar la problemática y luego ver qué es lo que se hace frente a estas condiciones, ¿no? Y ellos creo que lo recibieron de muy buena manera, porque pues es un problema que viven día a día, ¿no? Entonces el que se les pueda dar una orientación en este aspecto de los cómo, pues fue, yo creo que muy bienvenido por parte de ellos, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo importante es poder darle continuidad a este trabajo, que es un pendiente. Cuando se termina la maestría, pues hay que volver a la realidad de tener del trabajo, digamos a tiempo completo también. Así es. Y que muchas veces no nos permite continuar con estas
con estas proyecciones, pero el pendiente está para lograr aplicar este programa, Ajá, ver cómo funciona, ver qué modificaciones se le pueden hacer de acuerdo a la realidad de hoy, y sí, que no quede este trabajo ahí como incompleto, ¿no? O académico nada más, una tesis y se guarda y pues nadie sabe qué pasó, pero tú ya te graduaste, pero no ese es el punto, ¿no? No, claro, ahorita pues estamos con esta intención de publicar los resultados. Eso es también muy importante. Y de darle una continuidad, independientemente del tema que estoy llevando en el doctorado, también me interesa sí darle continuidad a esta investigación, aplicarla a los docentes, el instrumento, y ver cómo funciona el programa para dar respuesta a esta demanda que es muy fuerte de los docentes en cuanto al cómo hacerle con estos chicos y chicas que sufren las conductas disruptivas, porque en la perspectiva de nuestro trabajo en esta investigación es también ver que el niño y la niña sufre por esta condición que él presenta de conductas disruptivas, porque finalmente es una condición provocada por otros factores, es decir, no es una condición totalmente elegida por ellos, ¿no? Es consecuencia de muchos factores familiares, sociales, aún escolares, porque a veces los docentes refuerzan estas conductas disruptivas en vez de lograr contenerlas y de lograr trabajar con los niños y las niñas para ver qué pasa en su vida, qué pasa en sus emociones, qué pasa en su cuestión familiar, que está haciendo que ellos accionen y reaccionen de estas maneras, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva, digamos, de corte humanista que se le dio al trabajo, en donde nos centramos en el niño y en la niña, no como un problema. Eso es bien importante, que no se patologice el asunto, ¿verdad? Decir, este niño tiene estas características y tiene este síndrome y pum, ya, ¿no? Como si fuera algo inalterado, ¿no? Sí, así es como ver al niño y a la niña que presenta estas conductas como una persona necesitada, pues, de ayuda, de apoyo, de cariño que muchas veces no tienen en su hogar. Entonces, la conducta disruptiva en alguna parte de la tesis lo vemos como ese grito, como esa demanda del niño, como esa búsqueda de afecto, de una verdadera atención. Que están siendo más bien víctimas que victimarios, que en algún momento dado pudiera parecer que son victimarios hacia los maestros, ¿no? Pero ellos son víctimas también, ¿no? Sí, de la situación. Sí, se ve este punto en la tesis de cómo han sido víctimas, de tal manera que ellos en este momento reaccionan así, pero también desde la logoterapia se ve la otra parte, que es ahora ellos tienen que aprender a hacerse responsables con este destino que les tocó, crecer y desarrollarse como seres humanos, superando todas estas cuestiones negativas que les tocó vivir. Entonces, el programa de capacitación docente va con este enfoque de no victimizar a los niños, o sea, sí reconocer la realidad dura que les ha tocado a algunos de ellos, pero que la gestión del aula vaya encaminada a ver sus fortalezas, ¿no? Por eso este tema fue trabajado desde un enfoque inclusivo, porque justamente la inclusión nos lleva a ver las fortalezas, a ver las posibilidades que hay en la persona. Entonces se sugiere a los docentes ver al niño y a la niña que presenta esas conductas disruptivas no solamente como un problema, más bien no verlo a él, a la persona como un problema, sino ver las posibilidades, ver el que hay en el fondo, qué hay detrás de esa conducta, ¿no? Para acercarse. Entonces la conducta disruptiva se ve desde este enfoque como una oportunidad de encuentro con el otro, ¿no? Y de crecimiento, no solo para el alumno, sino para el docente también, porque es un acicate
para tu... Es un reto. Sí, un reto para el docente, para sí, crecer en humanidad también, ¿no? Sí. Entonces, como persona, como ciudadano, como profesional, o sea, todo eso está en la misma persona, ¿no? Así es. No se sí. puede desvincular. Es muy interesante el proyecto, porque pues ese proyecto, profesionalmente hablando, tú lo tienes para continuar, ¿verdad? En todo caso, independientemente de, después hablaríamos de tu tesis de doctorado en otra ocasión que te invitemos, pero sí, está muy interesante, y el enfoque de inclusión que tú le das, pues es un enfoque bastante, diríamos, innovador, porque a veces se hace el cliché de la inclusión sobre ciertas cosas que nada más pensamos que eso es inclusión, y es muchísimo más amplio en lo que ocurre pues en la realidad en la escuela, que eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Sí. No podríamos nosotros acomodarnos la realidad a como la pensamos, la leemos, la estudiamos, sino que así está en esas condiciones, ¿no? Sí. Y bueno, las adecuaciones teóricas que hiciste también fueron bastante importantes. Yo creo que la aplicación, no sé, estas personas que te apoyaron en España, en Italia, me imagino que conocen tu trabajo después para pues ver cómo aplicaste sus estrategias. Yo creo que vale la pena, ¿no? También hacerle la devolución a los investigadores, sí, digamos, autores de esto, ¿no? Me parece muy bien. Pues queremos agradecer mucho, de veras, tu colaboración con nosotros en este programa, ¿verdad? Que nos hayas platicado al detalle tu trabajo, y que de alguna forma nos permitas pues ampliar también el concepto de inclusión desde esta realidad de las escuelas básicas que se están presentando. Y bueno, pues la escuela, muchos dicen, es como la sociedad en pequeño, ¿no? Entonces, toda la violencia que estamos sufriendo en la sociedad así en grande, pues pues a veces está también que naciendo desde ahí, desde esas pequeñas sociedades. Uh-huh. Y el tener expectativas y soluciones para esas pequeñas sociedades, pues nos hace tener esperanza de que va a haber también estrategias en su justa dimensión, sin reduccionismos en la violencia que se está viviendo desde hace ya muchos años en México, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Óscar, te agradecemos, y bueno, nos da gusto también que seas egresado de la Madei, sí, y que tengas esta aportación, ¿verdad? No, pues muchas gracias a usted, doctor, y al equipo de inclusión de la universidad, y por la oportunidad de exponer este tema, y de que sobre todo tiene un enfoque más integral de ver al ser humano completo, ¿no? Desde esta perspectiva logoterapéutica, que no ha sido muchas veces no ha recibido justicia en la academia, pero es desdeñada ahí cuando tiene cosas muy importantes. Pues sí, muchísimas gracias. Y los esperamos el próximo jueves de 9 a 10, como siempre. Muchas gracias al público, y agradecemos a Imer Avilés por su apoyo en este programa. Muchas gracias.